Bienvenidos al tercer episodio de Cat Stats, un espacio en el cual hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona el béisbol, pero siempre con un enfoque sabermétrico, con un enfoque estadístico. De esta manera complementamos análisis, bien sea de jugadores, de equipos, de ligas o incluso de transacciones. En fin, de la actualidad del béisbol. Es una producción de The Show Goldens, a quienes invito a seguirlos o suscribirse, mejor dicho, en su canal de YouTube y por supuesto también seguirnos en nuestras redes sociales de este proyecto, de este espacio, @CatStats. Recuerden que no solamente tenemos este espacio, también está The Show Data para los amantes del fantasy, ahora que se vienen las grandes ligas, ya faltan solamente 8 días, y por supuesto tu The Show Podcast, que ustedes ya bien lo conocen desde la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en el cual también analizan dos panas hablando de béisbol sobre lo que está ocurriendo en el mundo de este hermoso deporte. Hoy hablaremos, por supuesto, de lo más relevante. Ayer, Japón se corona campeón mundial tras derrotar en el clásico, en esa final dramática de película, a Estados Unidos con solo una carrera de diferencia, y Shohei Ohtani en ese noveno inning que realmente creo que nadie, ninguno de nosotros se lo esperaba, que el último out fuera precisamente Mike Trout. Estoy segura, yo confío que va a salir una serie, que va a salir un documental, una película, o algo debe salir sobre esto, porque realmente fue histórico lo que vimos el día de ayer. Los dos mejores jugadores actualmente enfrentándose y con un ponche despacha a Mike Trout para sumar el tercer título en la historia del torneo para Japón, que son los ganadores mayores, los que tienen más campeonatos en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que vamos a hablar, por supuesto, del protagonista, el hombre de la película, Shohei Ohtani, porque no lo podemos dejar pasar. Y también hablaremos un poco de Roki Sasaki, que fue una de esas atracciones, ¿no? Que fue uno de esos jugadores que se llevaron la atención por lo mucho que se esperaba, y realmente nos sorprendió a todos con su velocidad, pero un poco más allá. Así que vamos a analizarlo también haciendo una mención especial de Sasaki. Y por supuesto, siguiendo en la línea de responder sus preguntas sobre estadísticas avanzadas, hablaremos hoy de lo que es el SIERA y el BABI, que es un factor que interviene precisamente en el SIERA. Así que vamos a hablar también un poco sobre estas dos métricas avanzadas. Comencemos. Shohei Ohtani fue reconocido como el MVP, y es que no podía ser de otra manera. Creo que antes de adentrarnos un poco en lo que es en lo exacto, lo objetivo, hay que destacar, creo que es una opinión muy personal, que él fue inspiración de esa selección nipona desde que inició el Clásico Mundial. Ya con tener una figura tan imponente como el jugador considerado actualmente el mejor del béisbol, allí incluso lo veíamos en videos que se hicieron virales, donde él, en el discurso que daba a sus compañeros antes de esa final, él decía que no los admiraran a los peloteros estadounidenses, que si los admiraban, eh, no podrían superarlos. Y claro, esto considerando que realmente la mayoría de los jugadores japoneses de esa selección no habían visto, nunca se habían enfrentado a peloteros grandes ligas. Y estamos hablando de los más superiores, porque la artillería tan pesada, la toletería tan poderosa, tan contundente que tenía ese line-up de los Estados Unidos, realmente era para intimidar. Entonces me pareció muy curioso, me pareció muy interesante ese discurso de Ohtani, y por supuesto soy fiel admiradora, y muchos lo saben acá. Creo que no había recibido tantas felicitaciones como en mi cumpleaños, que cuando ganó Japón el día de ayer. Porque saben que sí, amo realmente al béisbol japonés. Creo que su disciplina es admirable, creo que su forma de respetar al rival es admirable. Incluso vemos que sus mecánicas en los lanzadores son prácticamente iguales, y quizás muchos dicen, no, es que son unos androides y están siendo copiados. No, es que realmente ellos buscan mecánicas que no den paso a lesiones. Entonces, por lo general, vemos que una es muy parecido a las otras, y es extraño cuando vemos un japonés que no lanza parecido a sus compatriotas.
Entonces, todo este tipo de detalles, ese toque, por ejemplo, cuando estaba ante México con cuenta de 2 strikes, todas estas estrategias tan peculiares, realmente me parece que tienen una confianza y una seguridad en sus jugadores que les permite adoptar este tipo de estrategias, ¿no? Que son un tanto arriesgadas, o por lo menos nosotros, que en el Caribe lo vemos así, pero ellos este tipo de detalles son los que manejan de la mejor manera y son los que hicieron la diferencia en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que me parece que estaba bastante merecido, más allá de los comentarios que me hicieron llegar muchos por las redes sociales, de que no estaban en un grupo fuerte, es verdad, pero eso no significa que Japón haya dejado de ser una potencia en el béisbol. Fue la NPB contra la MLB. Y creo que esa final es la que dice todo realmente de lo que fue la actuación de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Shohei Ohtani, ya nosotros hablábamos un poco de él en lo que fue el primer episodio, cuando mencionábamos quiénes y analizábamos quiénes eran los lanzadores mejores, ¿no? Que se iban a presentar, que iban a ver acción en el Clásico Mundial de Béisbol en su quinta edición. Y por supuesto que Ohtani estaba entre ellos. Y es que quizás muchos desde afuera, como dicen, de lo superficial, lo ven como que, wow, sí, hace muchísimas cosas. Diría que es el jugador más completo en las grandes ligas. Pero cuando analizamos un poco más allá, realmente es aún más admirable, porque como lanzador ha hecho ajustes que son bastante visibles, que son bastante notorios, y no solamente en estadísticas de resultado, como decir, mira, viene en 2022 de dejar su mayor tasa de ponches como lanzador, incluso quedó al segundo en tasa de ponches por cada 9 innings. Primero fue Carlos Rodón, que dio por los Yankees de Nueva York. Y no solamente son estas métricas de resultados, sino todo lo que conlleva a que esto se dé, a que esto se presente, a que este tipo de estadísticas puedan registrarse, ¿no? Ohtani cuenta con 7 lanzamientos actualmente en su repertorio. Y curiosamente, el de la tasa de mayor utilización es su sweeper. Así fue en 2022. Ese es uno de los cambios. Su sweeper no era el de mayor uso de sus picheos. Aquí vemos uno de sus primeros ajustes. Lo otro interesante es que cuando él está en cuenta de 2 strikes, se siente más cómodo utilizando su sweeper, salvo cuando está en cuenta de 0 y 2 y de 1 y 2, cuando utiliza la splitter, que sabemos que es una de esos picheos característicos de los japoneses. Incluso tienen como un movimiento muy peculiar, ¿no? Lo veíamos con Roki Sasaki, lo veíamos también con los relevistas de la selección en nipona. Entonces, ese splitter es el picheo de mayor tasa de utilización cuando esté en cuenta de 0 y 2 o de 1 y 2. Pero ya hablando en términos de 2 strikes en general, uno de esos cambios que ustedes pueden ver ya en las métricas es que en 2020, en esa cuenta, él usaba mayormente la recta. Luego, en 2021 usaba mayormente la splitter y en 2022 usa la sweep, repito, en cuenta de 2 strikes. Entonces vemos ese ajuste, ¿no? Vemos esos cambios, esas modificaciones, y es lo que lo llevó incluso a tener su año más dominante como lanzador. Es más, si nos vamos a los números exactos, 2.33 de efectividad en 2022, pero aún más impresionante es que mantiene una perfecta sintonía, casi perfecta, con su FIP, con su XFIP y con su SIERA. Su FIP fue de 2.40. Ojo, efectividad de 2.33, FIP de 2.40, su SIERA de 2.73 y su XFIP de 2.65. En todas las métricas se está luciendo dominante. Recordemos que estas son estadísticas que miden realmente el rendimiento personal de un lanzador, quitando o eliminando factores que no son propios, que no son control de ese serpentinero, ¿no? Entonces, realmente tiene todos los méritos. Algo muy curioso es que también ha aumentado su spin rate, si ustedes nos ven en sus lanzamientos, es decir, la cantidad de giros que tiene la pelota en home play, lo que es la cantidad de revoluciones por minuto, aumentó en comparación con sus años anteriores. Estamos hablando de 2022, en comparación con las temporadas anteriores. Ese spin rate mejoró, incluso el movimiento horizontal de su sweeper mejoró. Entonces ustedes allí pueden ver que realmente no se trata de que sí, es el mejor, o sí, no, es que él está trabajando
para mejorar. Está trabajando haciendo ajustes. Uno de ellos también es que está utilizando picheos secundarios temprano en la cuenta. Y por cierto, tenemos que decirlo, que no lo podemos dejar pasar por alto, que en el Clásico Mundial alcanzó las 102 millas, rompiendo su propio récord del lanzamiento más rápido, porque realmente era de 101.4 millas por hora, que fue en un encuentro ante los Astros de Houston en el año 2022, pero en el caso de las 102, y no solamente una vez, fueron en varias oportunidades en el quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Y acá hay algo muy curioso porque Ohtani lo entrevista en este torneo y le pregunta que cuál es el jugador que él considera que tiene las habilidades más cercanas a él, que es más parecido, y él habla como lanzador, por supuesto, de Roki Sasaki. Recuerdan que muchos me comentaba cuando hice un hilo por Twitter, cuando hice un video en Instagram, porque realmente valía la pena poner atención a este joven serpentinero de apenas 21 años que tiene solamente 2 temporadas en la liga de béisbol profesional japonesa y ya en ella registra un juego perfecto con un récord de ponches, 13 seguidos, 19 ponches, y se considera, según Games Score, como uno de, o mejor dicho, el mejor juego perfecto lanzado en el béisbol en general. Entonces, es impresionante realmente lo de Sasaki, porque ya por eso llama la atención con sus picheos tan rápidos, ¿no? Incluso en la escuela secundaria, un picheo a 101 millas por hora, superando el récord de precisamente su compañero Shohei Ohtani, y también lo rompió en lo que fue un juego de exhibición, alcanzando más de 102 millas por hora. Entonces, realmente lo que impresiona es que en ese año, cuando él logra ese juego perfecto, su recta estaba promediando las 99.5 millas por hora, pero su movimiento vertical, que es realmente lo que me parece fascinante, en combinación con la velocidad, estaba en 19.8 pulgadas de movimiento vertical y 15 punto y algo de movimiento horizontal. Esto es realmente increíble, porque si nosotros nos vamos a los jugadores, a los lanzadores de las grandes ligas, según Baseball Savant, que han superado incluso las 90 millas por hora, incluso las 95 millas por hora, con un movimiento vertical y un movimiento horizontal que sea por encima de 15 pulgadas, suerte buscándolo. Sí los hay, sí. De hecho, en 2021, en uno de los reportes, dijeron por allí que solamente uno estuvo sobre 95. Andrew Heaney estuvo sobre 90 y en esa cantidad de pulgadas, superando las 15, por el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Entonces, imaginen tener la combinación de una velocidad tan contundente, tan increíble, y además un movimiento que sea élite. Realmente es considerado, digamos, los prospectos más llamativos actualmente en las grandes ligas. Sin embargo, en el encuentro contra México, hay que hablar un poco de ello. Luis Urias allí usó su splitter, pero realmente no funcionó como debía. Y le conecta ese jonrón, sin embargo, no perdió el juego. Y bueno, usó 64 lanzamientos en ese encuentro ante México y 32 lanzamientos le hicieron swing, 21 contactos, pero solamente 3, y esto se debe realmente el movimiento, lo que estamos hablando, fueron hard hit, es decir, contactos que sean por encima de las 95 millas por hora de velocidad de salida. Entonces, realmente podemos ver lo que puede ocasionar el buen movimiento que tiene en sus picheos Roki Sasaki. Y hablando de hard hit, por supuesto, no hablamos de Ohtani como bateador, ¿no? Que quizás no es un jugador promedio realmente, que no lo veremos batear, o quizás ahorita es interesante porque está la limitación del chip defensivo, pero no lo hemos visto hasta ahora batear 300 para arriba, ¿no? Pero es un jugador de calidad de contactos, de un buen XWOBA, de promedio envasado ponderado esperado, combinación de velocidad de salida con ángulo de salida, perfectamente para que se considere un buen contacto. De hard hit, lo que decimos, sobre 95 millas por hora en velocidad de salida, de un buen barrel, es decir, una capacidad para tener contactos de poder, buen extra base y
es importante esto, en 2022 batió para 314 con hombres en posición anotadora. Entonces, ese nombre clutch, como decimos. Así que realmente considero que es uno de los mejores lanzadores y uno de los mejores bateadores en las grandes ligas. Creo que es el mejor jugador. Y con esto termino esta parte. Ya no hay discusión. El hombre es campeón mundial y realmente creo que todos los que amamos este deporte tenemos que o nos merecemos que esté en un equipo competitivo en las mayores. Siguiendo con la sección de estadísticas avanzadas, de acuerdo a la que ustedes me mencionaron en la pregunta que hice tanto en Instagram como en Twitter de cuál era la que más llamaba su atención, vamos a explicar hoy el SIERA, que es más completo que el FIP, que fue el que explicamos la semana pasada. ¿Por qué? SIERA sí me toma en consideración las bolas puestas en juego, algo que el FIP no hace, y cuando hablábamos precisamente de las desventajas del pitcheo independiente de fildeo o FIP, decíamos que siempre va a beneficiar a los lanzadores que sean más ponchadores, porque es uno de esos factores o de uno de esos escenarios o eventos que le otorga más valor. Pero me están ignorando aquellos lanzadores que no dejan de ser dominantes porque estén induciendo rodados o porque estén induciendo elevados. Para eso tenemos SIERA, la cual trata de explicar el porqué de los posibles eventos que ocurren, pero adoptando o ajustándose al tipo de lanzador. Es decir, adopta lo que es el BABIP, que este es el promedio de bolas puestas en juego, pero la diferencia es con las otras métricas que toman en consideración los eventos ofensivos. El BABIP me elimina los ponches y los jonrones de la ecuación. Entonces el SIERA toma el BABIP como uno de esos factores a considerar y también el índice de jonrones a flies y trata de ajustarlo al tipo de lanzador precisamente para que estas estadísticas no dependan o no se dejen llevar o no estén sujetas, no estén dependientes a la suerte, porque realmente el BABIP es eso. Hace poco, de hecho, hablábamos, hice una mención en Twitter que en lo que ocurrió en el encuentro de Estados Unidos de la semifinal. Recordemos que en ese primer inning, prácticamente todos en realidad, se envasaron por infield hit, por batazos flojos. Entonces decíamos que el BABIP como estadística sola, independiente, no sirve de nada. Realmente no nos está diciendo nada, porque ese bateador que se está beneficiando de batazos flojos puede tener un BABIP por encima de 300 puntos. Entonces tenemos que verificar otros tipos de métricas como el spring speed, como también el porcentaje de líneas conectadas. Entonces, precisamente para evitar esa dependencia de la suerte, SIERA trata de explicar por qué estos eventos que son propios del lanzador, pero por supuesto, adoptándose a la característica del serpentinero, ya que hay muchos factores, por supuesto, que intervienen para que un lanzador pueda inducir rodados o elevados, su repertorio, su agarre, el ángulo de lanzamiento, su mecánica, en fin, miles de factores. Entonces, SIERA va, por ejemplo, a tratar de ajustar en el caso de que un lanzador induzca muchos rodados, tenga una tasa elevada de rodados, pero no es lo mismo que un lanzador que tenga una baja tasa de rodados si este regala muchos boletos, porque que induce más tasa de rodados, es más propenso a que pueda retirar a los bateadores por la vía del doble play. Entonces, por ello, SIERA es más completo, porque trata de ajustarse al tipo de lanzador. No me está beneficiando solamente a los ponchadores, porque, vuelvo repito, no quiere decir que un serpentinero no sea dominante, sino que simplemente se trata de otro tipo de pitcher. Y de esta manera llegamos al final de lo que fue el tercer episodio de Cat Stats. Gracias siempre por su apoyo. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @CatStats
tanto en Instagram como en Twitter. Y por supuesto, suscribirse al canal de YouTube de The Show Golden. Recuerden que tienen The Show Data para los amantes del fantasy y tienen todo el show podcast. Así que ya lo saben, sigan también en sus redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles.